aparecen dos expresiones que son muy famosas, dos expresiones que tienden a ser opuestas, son opuestas. Dice delante de los hombres y también dice delante de Dios. Muchas veces cuando estamos explicando la palabra tenemos que decir estas dos expresiones. Tenemos que decir delante de los hombres, delante de Dios. Y hay personas que nos dicen, pero yo nunca había escuchado así, ¿cómo así que delante de Dios? ¿Qué significa eso de delante de Dios? ¿Qué significa eso de delante de los hombres? Pues acá en este versículo aparecen las dos expresiones. En ese versículo podemos ver así las dos. ¿Cuáles son esas dos expresiones que son opuestas y que habla del mundo espiritual y el mundo material, el mundo humano? Delante de Dios y delante de los hombres. Este versículo que hemos considerado el día de hoy dice delante de los hombres, a la izquierda, delante de los hombres, así delante de los hombres, delante de Dios. Para Dios, ¿qué es abominación? Lo que nosotros hacemos delante de los hombres. Por ejemplo, ustedes conocen versículos que dicen sobre dar limosna o ayunar o orar, y dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuándo? Cuando se hace algo delante de los hombres. Lo que se hace delante de los hombres, eso para Dios, ¿qué es? Abominación. Entonces hay dos puntos de vista totalmente opuestos, lo que se hace delante de los hombres y lo que se hace delante de Dios. El versículo que hemos considerado el día de hoy, Lucas 16:15, dice más exactamente: entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Aquí aparece esa expresión, delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Aparecen dos expresiones opuestas, delante de Dios, delante de los hombres. Cuando una persona hace algo delante de los hombres, dice la Biblia, ya tiene su recompensa. El que quiere agradar a Dios y a los hombres, ya tiene su recompensa. Si trata de hacer algo para agradar a los hombres, ya no tiene nada que ver con Dios. Ya tiene su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Cuando dice, por ejemplo, cuando deis limosna, no hagas como los hipócritas. Así que lo que hacen los hipócritas, lo hacen para ser vistos por los hombres. Quieren que los hombres se den cuenta que ellos están dando limosna. Entonces, cuando hagas eso, no lo hagas así como los hipócritas. Si tú haces así, para que los hombres vean que tú estás haciendo, ya tienes tu recompensa, porque lo hiciste delante de los hombres. No delante de Dios, sino delante de los hombres. Lo que haces delante de los hombres, ya. ¿Cuál es tu recompensa? Un ejemplo concreto. La persona que va a una iglesia y quiere dar limosna, entonces saca un billete de una gran denominación, pero lo saca y quiere que todo el mundo se dé cuenta que tiene ese billete de gran denominación. Cuando saca ese billete así de gran denominación, entonces esa persona, ¿qué está haciendo? Está queriendo que los demás vean que él no da un billete de bajita denominación, el de más baja, no, sino él da el billete de más grande denominación. Entonces, él no lo quiere dar en secreto, sino él como lo quiere dar, que todo el mundo vea. Esto que les estoy narrando lo llegué a ver en una de las, entre comillas, iglesias que yo conocí. Yo estuve por 6 que delante de los hombres son iglesias, pero no delante de Dios. El versículo que hemos visto el día de hoy tiene esas dos expresiones, delante de los hombres, delante de Dios. Lo que se hace delante de los hombres, o sea, para ser visto por los hombres, eso significa delante de los hombres, para ser visto por los hombres. Lo que se hace de esa manera ya tiene su recompensa. Entonces, esa persona, ¿qué recompensa tenía? Quería que los demás vieran, wow, él es tan generoso, él es tan dadivoso, él no es tacaño. Él quería que lo vieran así. Ya, bueno, listo, ya los hombres lo vieron así. Hay algunos que lo vieron así, otros lo vieron como arrogante. Pero ya tiene su recompensa. Quería ser visto por los hombres vieron lo que está haciendo. Eso significa delante de los hombres. Delante de Dios, ¿qué es? Lo que Dios aprueba. Este versículo que hemos considerado el día de hoy dice que lo que se hace delante de los hombres, lo que el hombre tiene por sublime, para Dios es abominación. ¿Qué es lo que el hombre tiene por sublime? Su establecimiento propio. El ser humano tiene un corazón de establecerse. ¿Por qué tiene ese corazón? ¿De dónde viene el corazón de establecerse a sí mismo? Desde Satanás viene ese corazón. Satanás fue el que nos transmitió, en Génesis 3, nos transmitió el corazón de él.
Desde ahí el ser humano quiere establecerse a sí mismo. ¿Quiere establecer a Dios? No. Se quiere establecer a sí mismo. Por eso, cuando ustedes miren a alguien en la iglesia, detecten el corazón que tiene. Si esa persona tiene un corazón delante de los hombres, un corazón de poner por sublime algo que a él le parece que debe ser sublime, ¿esa persona puede recibir la salvación? No, tiene un corazón soberbio. Y Dios, dice la palabra, se resiste ¿a quién? A los soberbios. Dios, ¿a quién da gracia? A los humildes. ¿Un corazón soberbio puede recibir la gracia? No puede recibir la gracia. Ni pierdan tiempo tratando de explicarle el evangelio a una persona que tiene un corazón soberbio. Primero que tienen que llevar a esa persona a que se dé cuenta dónde está. La pregunta que Dios le hizo a Adán no la hizo a toda la humanidad. ¿Dónde estás tú? La persona que logra contestar esa pregunta, la persona que logra darse cuenta dónde está, el lugar que le corresponde, esa persona puede recibir la gracia. ¿Ustedes se acuerdan de la mujer sirofenicia? Así aparece en la Biblia, ¿no? Aparece griega y sirofenicia. Así aparece en Marcos. En Marcos aparece mujer griega y sirofenicia. Pero cuando leemos esta misma historia en Mateo, dice la mujer cananea. Es lo mismo, una mujer griega, una mujer sirofenicia, una mujer cananea. Es lo mismo, está hablando, todo lo que está en la Biblia es complementario. Está hablando exactamente de la misma mujer. Pero ¿qué dice la Biblia de esa mujer? Dice que esa mujer halló gracia. ¿Pero por qué halló gracia? Porque halló la misericordia. Porque ella tenía un corazón humilde. Ella estaba haciendo delante de los hombres. Los hombres le decían, cállate, cállate. Así le decían los seres humanos sin el Espíritu de Dios. Cállate, no hables más, no digas. Si tú hablas es porque eres soberbio. Así le dicen, pero ella ¿dónde tenía su mirada? Tenía su mirada puesta en Dios. ¿Ella cayó? No. ¿Qué es lo que quiere el ser humano? Que tú no hables delante de Dios, sino que tú hables delante de los hombres. Eso es lo que quieren todos los que están a tu alrededor. Hay personas que me han dicho, ay, yo empecé a subir videos, empecé a predicar, pero es que mi mamá, mi papá, mi tío, el pastor de la iglesia, empezaron a hablar así. Ah, no, tal persona me dijo, no suba, no hable, no diga, no. Muchos empezaron no diciendo directamente no haga, no predique, pero sí empezaron con disimulo. Con disimulo empezaron a decir palabras más, palabras menos, detente, no sigas predicando. Y cuando alguien me habla así, le digo, es Satanás a través de esas personas que has nombrado. No es Dios. El que quiere que tú anuncies el evangelio es el que te dio la salvación. Si hay alguien que quiere hacer fuerza en sentido contrario, o sea, de una manera muy sutil, está diciéndote, deja de predicar, esa persona está siendo guiada por el diablo. Entonces, cuando alguien me dice de esa manera, ¿qué le digo? Tú anuncia. ¿Qué dice la palabra? Que Dios, el mismo Dios que nos dio la gracia, ese mismo Dios nos perfeccione, fortalezca, establezca. Así dice la palabra, ¿no? Vamos a leer ese versículo ya para terminar. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Vamos a leer ese versículo. Ahora aparece ahí la palabra perfeccione, pero no se preocupen. Si quieren hacerme preguntas por el interno, me pueden hacer preguntas y les explico a qué se refiere. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, algunas personas pensarían, está hablando para el que no ha recibido la salvación, pero no es así. Cuando leemos el versículo anterior, está hablando del que ya recibió la salvación. ¿Cómo es la senda del justo? La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Miremos el versículo anterior, el cual resistió firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Está hablándole a hermanos. El versículo 10, cuando dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a padecer, es inevitable. Ahora, bueno, si quieren ver cuánto tiempo va a padecer, miren lo que dice el versículo anterior. Dice que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En esta época podemos hablar de los hermanos de todo el mundo. En todo el mundo hay padecimiento, en todo el mundo hay padecimiento. Todos los hermanos van a padecer, todos los hermanos van a padecer en todo el mundo. Cuando en la Biblia dice, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que
que nos dio una instrucción, nos dio un mandato que se cumple. Dice que en este mundo vamos a tener aflicción. Así dice, ¿no? Pero también dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Vamos a tener padecimiento? Sí, vamos a tener padecimiento. Aquí dice que los hermanos en todo el mundo están experimentando el mismo tipo de padecimiento. No creas que tú eres especial, que solo, ay, a ti te está pasando algo, no. Dios nos permite ese padecimiento por causa del Evangelio. Eso es misericordia. Cuando leemos Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12, dice, gozaos y alegraos. Dice, bienaventurado, ¿quién? Aquel que padece persecución por causa del Evangelio. El que te dice que no prediques el Evangelio o que dejes para después, no hoy, sino mañana, luego, otro día, el que te quiere aplicar la técnica del luego para anunciar el Evangelio es el enemigo, el que no quiere que tú anuncies para que otras personas reciban la salvación. Solo tú puedes anunciar el Evangelio. O sea, me refiero a los salvos, estoy hablando de solo los justos. Solo el que ha recibido la salvación puede transmitir la salvación. ¿Y a quién le interesa Satanás? Que no anuncie el Evangelio, al que tiene el Evangelio. Pero la tarea que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, nos puso una tarea. ¿Cuál es la tarea que nos puso? Anunciar el Evangelio. ¿Tenemos que callar? No. Nuestro corazón, ¿cómo debe vivir? Delante de Dios. Hoy hemos visto esas dos expresiones, delante de Dios, delante de los hombres. ¿Cómo debe estar nuestro corazón? Delante de Dios. ¿Cuál fue la tarea que nos puso? A todo el que ha recibido la salvación nos puso una tarea, anunciar el Evangelio. A todos nos puso una misma comisión, que anunciemos el Evangelio por todo el mundo. ¿Qué va a pasar con aquellos que reciban la salvación? Van a padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una gloria. Eso no es algo de esquivar, no. Eso es algo que va a dar para la vida eterna galardón al que lo pueda recibir. El que quiera vivir para esta carne le parece horrible, le parece feo, pero es mejor padecer, llevar el yugo de nuestro Señor Jesucristo que llevar el yugo del mundo. Pero el mundo te va a querer hacer ver, es mejor el yugo del mundo. Pero Jesús dijo, mi yugo, ¿cómo es mi carga? Ligero, liviano. Entonces es preferible que tú anuncies el Evangelio y que padezcas por el anunciar el Evangelio a que tú te quedes callado y, no sé, haga las cosas delante de los hombres. Como dijo Martín Lutero, me es necesario delante de Dios, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Él donde tenía su corazón, mirando a Dios. Mirando a los hombres, no, mirando a Dios. Entonces, ¿delante de quién debemos hacer las cosas? Delante de Dios. Martín Lutero dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. O sea, Martín Lutero veía personas muy importantes, muy sacerdotes, personas que tenían como obispos, tenían nombres rimbombantes. Pero ¿qué dijo Martín Lutero? Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Tu corazón debe estar delante de Dios, no delante de los hombres. Todo lo que hagas, no lo hagas por agradar a los hombres, no hagas así. Todo lo que hagas, hazlo por agradar a Dios. O sea, no pares de anunciar el Evangelio. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuántas veces vamos a ser empujados para no anunciar el Evangelio? ¿Cuántas veces va a quererse levantar una resistencia para que no anunciemos el Evangelio? Dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Porque el impedimento para que nosotros anunciemos el Evangelio no viene de ti. El impedimento para que anunciemos el Evangelio viene del enemigo. Por eso dice el mismo capítulo que estábamos mirando, 1 de Pedro 5:8, velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Permite, Padre, que estas aflicciones que han estado sucediendo, nosotros no las miremos como un obstáculo o querramos evitarlas, no, sino que padezcamos por tu nombre, para que tu nombre sea anunciado por todo el mundo. Ten misericordia de las personas que están escuchando y quienes van a escuchar y permíteles no ser cobardes, sino avanzar delante de Dios, no delante de los hombres, delante de ti. Ten misericordia, Padre, guíanos en todo lo que hagamos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.